Seguimos entonces aquí en TVR, en tu conexión matinal. Nos encantaría que pusieran muchísima atención a esta entrevista porque estamos seguros que le va a interesar a mucha gente. Es respecto a problemas gastrointestinales. Para conversar de esto estamos con el doctor Gonzalo Pizarro, past president de la filial de Sociedad Chilena de Gastroenterología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a tu conexión matinal. Hola, muy buenos días. No sé si se escucha bien, mi señal parece que está un poco mala. Sí, yo lo escucho bien, doctor. Ojalá que la gente en sus casas también lo pueda hacer. Doctor, primero vamos a identificar un poco lo que son estas enfermedades intestinales, las que tienen mayor incidencia en nuestro país. Sí, a ver, es un tema bien interesante a lo que yo me dedico en particular. La enfermedad inflamatoria intestinal se refiere a dos enfermedades bien específicas que tienen la característica de ser enfermedades crónicas. Crónicas quiere decir que no tienen una cura definitiva, sino que son enfermedades que acompañan a las personas durante su vida, similar a lo que es la diabetes o la hipertensión arterial o las personas que tienen problemas a la tiroides. Ya. Lo bueno es que efectivamente sí tienen un tratamiento y con tratamiento las personas logran tener una calidad de vida la mayoría de las veces muy buena o realizar sus actividades en forma habitual. Ya, perfecto. Estas dos enfermedades en particular son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ya. Cuéntenos de qué se trata cada una. Mal de Crohn. ¿Perdón? Cuéntenos de qué se trata cada una. A ver, son afecciones del tubo digestivo, es decir, del intestino delgado y del intestino grueso o colon, ¿ya? Las principales molestias que tienen estos pacientes son dolor abdominal, eventualmente náuseas, vómitos, aquellas personas que tienen Crohn, pero en particular y lo que más llama la atención es la presencia de diarreas en forma persistente, deposiciones de una consistencia más blanda o ya bien líquidas en una frecuencia bastante alta durante el día, incluso durante la noche. Ya. Y la presencia de sangre en las deposiciones es algo que habitualmente está presente sobre todo en las personas que tienen colitis ulcerosa. Ya. Son deposiciones muy frecuentes con sangre, necesitan con urgencia acudir a un servicio higiénico y necesitan tener un acceso muy expedito por lo mismo. Perfecto. Doctor, ahora a ver. La pregunta que yo me formulo y que creo que le interesa a la gente, este tipo de enfermedades, no solamente estas dos que usted nombra, sino que en general las gastrointestinales, ¿están tratadas por el sistema GES? Es una excelente pregunta. La respuesta es no, lamentablemente. ¡No! ¡Wow! Existen algunas patologías que vemos nosotros los gastroenterólogos que eventualmente sí están cubiertas por GES. Hay que entender que GES significa garantía explícita en salud. Sí, nómbreme algunas, doctor, a ver, así medias comunes. Por eso, el cáncer gástrico, por ejemplo, es una patología GES. ¿Ya? Las personas que tienen cálculos en la vesícula también es una patología GES. En cierta edad, las mujeres dentro de cierta edad. El cáncer de colon también es GES. ¿Qué significa GES? Como les comentaba recién, garantía explícita en salud. Sí. Eso quiere decir que las personas que padecen de estas complicaciones tienen efectivamente garantizado el acceso al tratamiento de las patologías, pero también tienen garantizado el acceso al diagnóstico desde que algún médico lo sospecha, es decir, todos los exámenes y estudios que involucran poder diagnosticar la patología, el tratamiento y el seguimiento. Eso es GES, garantías explícitas en salud. Y tienen efectivamente plazos para hacer el diagnóstico, plazos para que inicie el tratamiento y plazos en el seguimiento. ¿Ok? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, las enfermedades inflamatorias intestinales de las cuales estamos hablando, no están incorporadas en la canasta de patologías GES. Perfecto. Entonces, sí tienen una cobertura especial, que es la ley Ricarte-Soto, que es muy distinto a lo que es una garantía GES. A ver, cuéntenos un poco esa diferencia. ¿Qué es una garantía GES y qué sería tratarse la enfermedad por la ley Ricarte-Soto? Ok, como les comentaba recién, GES tiene estos tiempos
y le garantiza a los pacientes el acceso desde la sospecha del diagnóstico y durante todo el tránsito de la enfermedad. La ley Rigarte-Soto es una ley de la República que no pertenece al Ministerio de Salud, es una ley que viene del Ministerio de Hacienda, el cual... ¿Del Ministerio de qué? Del Ministerio de Hacienda. Ya. Que lo que hace es garantizar el acceso a un tratamiento específico que es de alto costo. Ok. Es decir, solamente aquel paciente que ya tiene el diagnóstico por sus propios medios, ya sea en el sistema público, en sus hospitales, o ya sea en la parte privada, en cualquier clínica, que ya se llegó al diagnóstico. Cuando el diagnóstico tiene ciertas características, el paciente puede ser beneficiario de la ley Rigarte-Soto, la cual solamente le va a financiar un tratamiento en particular. No se hace cargo del diagnóstico ni del seguimiento, solamente financia ese tratamiento en particular. Y justamente quiero referirme a lo que es un tratamiento. Un tratamiento incluye, por ejemplo, una cirugía post-operatorio, no sé si requieres kinesiólogo, si requieres otro tipo de ayudante en el tema, o es solamente entregarte remedios. Y estos remedios pueden incluir, no sé, sueros endovenosos, inyecciones o solo pastillas. Correcto. En el caso de las patologías que están en GES, tienen todas esas cosas que usted acaba de mencionar incluidas. ¿Ok? Sí, claro, el GES es así. Que son las patologías GES. Sí. En el caso de la ley Rigarte-Soto, solamente financia un medicamento en particular. ¿Ok? Pero no se hace cargo de todas las otras aristas que involucran al paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal. No se hace cargo ni de las cirugías, no se hace cargo de las hospitalizaciones, no se hace cargo de los otros tratamientos que están involucrados en el manejo de estas enfermedades. La otra parte del medicamento. Entonces, las otras partes que hay que involucrar en la recuperación de este paciente tendrían que correr por parte de tu seguro, digamos, de si estás en FONASA o tu ISAPRE, tu seguro complementario. Doctor, y cuando usted me dice a mí, se hace cargo de un remedio en particular, ¿qué pasa si la persona necesita 2 o 3 remedios distintos? ¿Me financia uno? Correcto. A ver, la ley Rigarte-Soto para la enfermedad inflamatoria intestinal entra en vigencia en el año 2007 solo para la enfermedad de Crohn. ¿Ok? 2 años después, en el 2019, se incorpora dentro de este grupo de patologías involucradas en la ley Rigarte-Soto en el año 2019, colitis ulcerosa. ¿Ok? Estas patologías, ambas, necesitan o hay como un abanico de tratamientos potenciales. ¿Okay? Partiendo de algunos medicamentos que son comprimidos o pastillas que, entre comillas, son de más fácil acceso. En los hospitales están disponibles, como son mesalazina o sulfasalazina, que son medicamentos que son, entre comillas, más sencillos, pero que tienen un alto costo de todas formas. Las personas que están en el sistema privado de salud tienen que acceder a este tratamiento y gastan alrededor de 300.000 pesos mensuales para utilizar la mesalazina. ¿Ok? Existen otros tratamientos que están en otra familia que se llaman inmunomoduladores. En ese grupo está un fármaco en particular que se llama azatioprina y otro que se llama metotrexato, que se pueden utilizar en las dos enfermedades. Y también son de un costo que supera probablemente los 150.000 pesos mensuales. Esos tratamientos, las personas que están en ISAPRE tienen que absorberlos solos. ¿Y la que tienen en FONASA? Los hospitales, algunos hospitales lo tienen incorporado dentro de la canasta y se los entregan en forma gratuita. Recordemos que desde este año no hay copago en FONASA. ¿Ok? Pero doctor, cuando usted me habla de eso, me dice algunos hospitales, y los que no tienen, los hospitales lo que no tienen eso, pero sí tienen pacientes con esas necesidades, ¿qué se hace en ese caso? ¿No te mandan a otro hospital a buscarlo o no te lo traen desde otro hospital? Porque probablemente los hospitales tienen distintos tipos de complejidad. ¿Okay? En los hospitales de menor complejidad o los hospitales que están más alejados de los centros urbanos más grandes, probablemente no van a tener acceso, y lo que corresponde en ese caso es que ese paciente se derive al hospital central o principal,
de la región, por ejemplo, del lugar. Una persona que vive alejado de Temuco lo mandan al Hospital Regional de Temuco y eventualmente ahí se tiene acceso, pero para poder llegar a Temuco desde un lugar periférico tiene que trasladarse, qué sé yo, una hora, qué sé yo. Ok. Doctor, ahora, cuando comenzamos a armar esta entrevista, a planificar esta entrevista con usted y sobre este tema, también habían otras cosas que quisiéramos tratar, ¿cierto? Como enfermedades más comunes, como mejorar algunas cosas. Sin embargo, usted tocó un tema que es... disculpe, doctor, estoy medio congestionado. Usted tocó un tema que es bastante importante porque hay mucha gente que sufre estas enfermedades y, como usted decía, la ley Ricardo Soto solamente financia un remedio. Ahora la pregunta es, la persona, si tiene que usar varios remedios, ¿puede elegir cuál es el que quiere que se financie con esta ley Ricardo Soto, por un lado? Y por otro lado, cuando hablamos de esta ley Ricardo Soto, justamente, ¿es que el remedio me sale cero o me sale un porcentaje más barato nada más, pero hay que pagar igual? Ok. Para que se entienda bien, las personas que tienen este tipo de enfermedades, yo les mencioné recientemente 2 fármacos que se utilizan habitualmente. Lamentablemente es con esos tratamientos más sencillos o más básicos, por decirlo de alguna manera, hay un porcentaje de los pacientes que logra tener una buena calidad de vida, de lograr lo que nosotros llamamos remisión, es decir, que no tengan síntomas, que el intestino se sane, que cuando hacemos una colonoscopía la mucosa está indemne, por decirlo de alguna forma, y los exámenes de sangre, los exámenes de deposiciones se van normalizando. Ese porcentaje ronda el 50-60%. Hay otro porcentaje que puede ser la mitad o un 40% que necesita terapias avanzadas, ¿ok? Esas terapias avanzadas se llaman terapias biológicas. ¿De acuerdo? Las terapias biológicas para la enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo están en uso desde el año 2000. El primer biológico, que se llama infliximab, se ensayó o se hizo el estudio clínico en el año 99 y ya desde el 2000 que está en curso. Y yo le acabo de mencionar que la ley Ricardo Soto para enfermedad de Crohn entró en vigencia el 2017, o sea, 17 años después. Es un gran avance para nuestro país que todos los chilenos que estén en el sistema público, en el sistema privado o en los sistemas de fuerzas de las militares, en el fondo, que tienen Capredena, ese otro tipo de salud, todos los chilenos, independientemente de su cobertura previsional, tienen acceso a la ley Ricardo Soto y no tienen copago. El tema está en que desde que surge la terapia biológica, que, para decirlo en términos sencillos, son moléculas que son anticuerpos como los que nuestro organismo desarrolla para defenderse de un virus como el que le afecta ahora por su resfriado, o para bacterias, etcétera. Los anticuerpos son unas moléculas que desarrolla nuestro sistema inmunológico para marcar ciertos agentes infecciosos de forma que el sistema inmune logre neutralizarlo. Lo que se hizo fue modificar estos anticuerpos en un laboratorio y dirigirlos contra sustancias que se liberan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que promueven el daño dentro del intestino. De forma que, si silenciamos este promotor, la inflamación se va a poder controlar. Las terapias biológicas parten... Siga, termine usted. Entonces, en el año 2000 surgen estas terapias, en particular las que están en la ley Ricardo Soto, que se llaman terapias anti-TNF. Se llaman anti-TNF porque bloquean una sustancia que se llama TNF, o factor de necrosis tumoral. Hoy estamos en el 2023. Entre que surgen los anti-TNF y llegamos al 2023, existe un abanico mucho más amplio de terapias biológicas que bloquean otras sustancias, no solo el factor de necrosis tumoral, sino que también otras sustancias como algunos receptores que se llaman JAK, otras sustancias que se llaman interleuquinas que también promueven el daño, otras sustancias o receptores que se llaman integrinas, etc. ¿A qué me refiero yo con esto? La ley Ricardo Soto hoy en día le permite a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, no a todos, aquellos que reúnen ciertas características de la evolución de su enfermedad, el acceso a la terapia anti-TNF, es decir, a infliximab, adalimumab o golimumab.
¿ya? Que son unas moléculas que efectivamente tienen un alto impacto sobre la enfermedad. Sin embargo, hoy, que ya han pasado desde el 2017 o desde el 2019, 4 o 5 años desde la implementación de la ley Ricardo-Soto en Chile, hay pacientes que van perdiendo la respuesta a este tratamiento. La efectividad de la terapia biológica anti-TNF ronda el 55-65%. Hay un porcentaje de pacientes que incluso accediendo a estas terapias avanzadas que se llaman hoy en día, no logran controlar la enfermedad, y eso implica una serie de cosas como ausentismo laboral, que no tienen una actividad deportiva, una actividad plena, digamos, no logran quedarse embarazadas las mujeres que están padeciendo estas cosas. Entonces, el problema actual es que nosotros necesitamos que los pacientes en nuestro país puedan acceder a otros tipos de terapia biológica distintos a los anti-TNF que están incluidos en la ley Ricardo-Soto. Okay. Y ese es el problema. Y ese es el motivo por el cual nosotros, como ACTECU, que es la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedades Crónico-Colitis Ulcerosa, estamos tratando de que el Ministerio de Salud y FONASA puedan incorporar dentro de la canasta de la ley Ricardo-Soto medicinas biológicas efectivas en la enfermedad inflamatoria intestinal, distintas de los anti-TNF. Ok, doctor, ¿nos puede dar una somera explicación de qué es un remedio biológico respecto a los de ahora? ¿O cómo se llaman los de ahora también? A ver, la terapia biológica se llama, el nombre biológico se refiere básicamente a que es una molécula que funciona como funcionaría nuestro organismo, ¿ya? Por eso les comentaba yo delante que son anticuerpos, igual que los que nuestro sistema inmunológico en forma natural genera contra los virus, bacterias, Esta es una nueva generación de medicinas. ¿Perdón? Esta es una nueva generación de medicinas. Claro, nueva entre comillas. Como les comento, las terapias biológicas surgen desde mediados de los 90 y ya a finales de los 90 ya en el fondo estaban aprobados por la agencia reguladora. Pero digamos no están descubiertos al mismo tiempo que la penicilina y que esas cosas. Claro, son mucho más modernas que la penicilina, pero tampoco, o sea, estamos en el 2024 prácticamente. Claro, también. Doctor, esto de alguna manera me imagino que también es súper caro, o es mucho más caro que un medicamento común, que según lo que usted nombró y los precios que nos dio, ya son caros, ya son sumamente caros. Los medicamentos básicos o que inician los tratamientos en este tipo de enfermedades, claro, no son baratos. Afortunadamente, las personas que están en FONASA, que es un porcentaje importante de nuestro país, pueden tener acceso dependiendo del hospital al cual pertenezcan, digamos, pero si los mandan al primario igual van a tener acceso a estos tratamientos. Pero para las personas que están en ISAPRE, el copago, es decir, porque ellos tienen que ir a la farmacia y comprarlo, supera fácilmente los 200.000 pesos mensuales. Pero esa es la terapia básica. La terapia avanzada, lo que estoy hablando yo de la terapia biológica, hablando de los iniciales, los que le decía yo, los anti-TNF, los valores, cuando antes de la ley Ricardo-Soto estábamos hablando de que los pacientes podían gastar fácil 15 o 25 millones al año para poder tener acceso a estos tratamientos. Básicamente súper pocos pacientes lo deben poder hacer. Claro, antes de la ley Ricardo-Soto eran excepcionales, contados probablemente con los dedos de una mano, los pacientes que en el sistema público tenían acceso a estas terapias. Los pacientes que tenían acceso a terapia biológica previo a la ley Ricardo-Soto estaban probablemente el 95-98% en el sistema privado de salud, porque ya sea a través de la ISAPRE o a través de un seguro complementario podían acceder a estos tratamientos, o bien personas con recursos mucho mayores que podían comprar estas terapias o iban fuera de Chile a poder tener acceso a ellas. Ok, doctor, ¿cuáles son de alguna manera, más allá de las medicinas y de los remedios, cuáles son los síntomas que una persona debe fijarse si es que los tiene para decir, oye, ojo, puedo tener mal de Crohn o puedo tener esta otra enfermedad que usted nombró? Sí. Una cosa ahí muy cortita, semántica, pero importante. Enfermedad de Crohn, no mal de Crohn, que es el nombre antiguo que le genera una carga emocional bien importante a las personas. No, tengo el mal de Crohn, es como una cosa, es una enfermedad, ¿ok? Los síntomas cardinales de estos son dolor abdominal,
deposiciones de una consistencia más blanda o diarreas, líquidas, que pueden ser deposiciones pastosas o líquidas. ¿Más constantes también? Perdón, muy frecuentemente, muchas veces durante el día. Estas personas pueden ir al baño 7, 8, 15 veces al día. Se tienen que levantar. Hay muchas veces se levantan 2, 3 veces en la mitad de la noche para poder ir al baño, y muchas veces esto es con urgencia defecatoria, y cuando no hay un acceso a un baño en forma expedita, estos pacientes pueden tener accidentes, es decir, defecar en su ropa interior, etcétera, y esto puede ocurrir adentro del metro, esto puede ocurrir en su trabajo, por eso es muy importante una ley que apareció hace poco, que se llama la ley No Puedo Esperar, que personas que estén identificadas con necesidad del baño se les haga pasar de inmediato. Exactamente, pueden acceder a una credencial que la entrega una fundación que se llama Fundación Crónico-Litis, que es una gran organización de pacientes, que si su médico que está a cargo del tratamiento le entrega un certificado que dice que él tiene la enfermedad, etcétera, estos pacientes pueden acudir a esta fundación y les van a entregar una credencial, y con eso van a tener acceso expedito a los servicios sanitarios. Sí. Y de paso también decirle a la gente del metro que es bastante necesario que, aparte de tener bien los ascensores, tienen que tener baños, porque no hay en ninguna parte. Doctor, a ver, usted dice entonces, los síntomas serían estos: la diarrea, el tema líquido, varias veces al baño, los dolores intestinales. Y ahora, ¿cuáles son los factores? Deposiciones con sangre. Eso sangre es también. bien importante. Oiga, doctor, ahora, ¿esta enfermedad, cualquiera de las dos, se puede convertir en cáncer? Sí, la respuesta es sí, con una frecuencia que cada vez es menor. En términos prácticos o sencillos, el intestino grueso, el colon de estas personas, tiene un daño, está inflamado, como se ve en ese diagrama que están mostrando ustedes. Está inflamado. La infección o el daño crónico de la mucosa del intestino, como de la cubierta interna que tiene el intestino grueso, esa inflamación promueve un daño en las células, y ese daño constante, o esta inflamación o daño persistente, puede llevar a que estas células se alteren y devenga en un cáncer colorectal. La probabilidad que esto ocurra es los pacientes que tienen una enfermedad de larga data, más de 8 o 10 años, y que la inflamación o la enfermedad no se logra controlar. Con ningún remedio. Si nosotros somos efectivos en controlar la inflamación, si tenemos un tratamiento adecuado, podemos hacer que el riesgo de estos pacientes, que históricamente sabíamos que era mayor, se normalice o se ecualice con el de la población general. Por eso es tan importante tener acceso a estos tratamientos que nos permitan regular la inflamación o el daño de la mucosa del intestino grueso, de modo de que este riesgo se reduzca al máximo. Doctor, si estas enfermedades no se convierten en cáncer, ¿pueden matar al paciente igual? A ver, en la actualidad el riesgo de que una persona fallezca por una crisis de Crohn o de colitis ulcerosa, la verdad es que debiera ser muy baja, menos del 1%. Sin embargo, estos pacientes frecuentemente tienen crisis o brotes de la enfermedad, y los pacientes muchas veces se tienen que hospitalizar. En la actualidad, uno de los resultados más complejos que una persona con este tipo de patologías puede tener es que necesite llegar a una cirugía. Eso significa resecar un segmento importante del intestino, ya sea del intestino delgado, las personas que tienen enfermedad de Crohn, lo cual eventualmente va a determinar la necesidad de utilizar una ostomía, que es decir, conectar el intestino a la pared abdominal y que las deposiciones se recolecten en una bolsa que se llama bolsa de ostomía. En colitis ulcerosa, los pacientes que tienen colitis ulcerosa y si hacen una crisis muy grave o no responden a ninguna de estas terapias, lo que habitualmente hay que hacer es resecar o sacar todo el intestino grueso y también el recto, y luego y en 2 o 3 cirugías eventualmente poder volver a conectar el intestino delgado con el ano para que las personas puedan ir al baño de forma habitual, o sea, defecar en la taza del baño. De manera normal. Muchas personas quedan con una bolsa de ostomía. Perfecto. O sea, pueden quedar con la bolsa como pueden volver a la normalidad. Claro, lo ideal no es una normalidad relativa, digamos, porque al no haber colon,
lo que las personas van a defecar son una especie de deposición pastosa y con una frecuencia mucho mayor, pero en el fondo van a poder recuperar esta autonomía. De sacarse la bolsa y eso. Que necesitamos tener acceso a mayores y diferentes terapias para evitar este enlace. Claro que sí. Que es lo que nosotros eventualmente sabemos por la información, porque la literatura al respecto es muchísima, el cuerpo de literatura al respecto es ingente, por lo tanto necesitamos tener acceso a las nuevas terapias. Ok, doctor, ¿qué factores influyen en que yo me enferme de eso? ¿Qué me puede hacer enfermar? ¿Un ambiente frío, un ambiente caliente, una comida no sé qué, un bicho? Esta es una enfermedad en nuestro continente, ni siquiera en nuestro continente, en Sudamérica y en los países que están en vías de desarrollo, en el subdesarrollo, están comenzando a aparecer. ¿Ya? Si nosotros hablamos de Europa, sobre todo Europa del norte y también en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, esta enfermedad apareció hace por lo menos 30 o 50 años atrás. La incidencia, que es la aparición de casos nuevos, en nuestro país está aumentando rápidamente, lo que se vio en Europa y Estados Unidos hace 30 o 40 años atrás. Por lo tanto, nosotros hemos inferido de que el estilo de vida industrializado, es decir, la contaminación, las comidas procesadas y ultraprocesadas, el tabaquismo, etcétera, son factores que tienen mucho que ver con esto. Sabemos que la descendencia de un padre o madre con enfermedad inflamatoria intestinal o con ambos padres con enfermedad inflamatoria intestinal es muy probable que tenga, es más probable, no es una condena, no es que sí o sí vayan a padecer la enfermedad, pero es más probable que un hijo de padres con enfermedad inflamatoria intestinal lo vaya a tener, lo cual habla de que hay un componente genético o una agregación familiar también. Ok, doctor, y la última pregunta, y le pediría que por favor fuera muy explícito y muy concreto. ¿En qué va esta petición de los remedios biológicos para que sean comprados bajo ley Richarte-Soto? A ver, la ley Richarte-Soto, como le comentaba previamente, es una ley del Ministerio de Hacienda que pone dinero para poder comprar o costear estos tratamientos carísimos. Ya, ¿y en qué va la petición? Eso es cierto, y es un tremendo avance que se haya promulgado esta ley para los pacientes con enfermedad de crónico ulcerosa en el 2017 y 2019. Eso es un logro tremendo para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, sabemos que con el pasar del tiempo existe una condición que se llama pérdida de la respuesta. Existe hasta un 30 y un 40% de los pacientes que eventualmente con estas terapias anti-TNF, infliximab, adalimumab, que están hoy en la ley Richarte-Soto, con el pasar del tiempo hasta un 30 o un 40% de ellos van a perder la respuesta. Por lo tanto, necesitamos tener acceso a terapias diferentes. Así como tenemos los anti-TNF, necesitamos otras cosas, anti-JAK, anti-interleuquinas, anti-integrinas, etc. Por lo tanto, el llamado o la necesidad que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal ven y los médicos que nos dedicamos a tratar pacientes con esta patología es de poder acceder a estas nuevas moléculas, como ustekinumab, como tofacitinib, como vedolizumab, que son moléculas que existen en el mercado hace ya más de una década y que necesitamos incorporarlas a la canasta para aquellos pacientes que o no han respondido a las terapias que sí están en la ley Richarte-Soto, y para aquellos pacientes que si bien habían respondido, en la actualidad están nuevamente sufriendo los embates de las crisis, hospitalizaciones, eventualmente necesidad de cirugía. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, porque este es un tema muy relevante, sobre todo para los pacientes que sufren de estas patologías, y necesitamos que podamos acceder a nuevas terapias. Que esté muy bien, doctor. Ojalá ustedes también hayan disfrutado de esta entrevista y hayan quedado súper claros de lo que se trata las enfermedades, las maneras que existen para tratarlas y lo que se está haciendo por poder tener este tipo de derechos y de ayuda. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya.